Hola, bienvenidos una vez más a Quiero conocer tu rostro, tu podcast de oración. Hoy este episodio es diferente. Durante todo este tiempo he compartido oraciones, reflexiones y momentos de conversación con Dios. Quizás muchos de ustedes no saben que detrás de cada una de esas oraciones también existen procesos que yo he estado viviendo. Muchas de las cosas que he compartido aquí no han salido simplemente de una idea. Han salido de un clamor, de una conversación con Dios, de momentos en los que yo también he necesitado que Él me sostenga. Y hoy quiero abrir mi corazón y compartir por primera vez oficialmente un testimonio personal y familiar. No lo hago porque nuestra historia sea más importante que la historia de alguien más. Lo hago porque durante este proceso aprendí algo que quiero compartir contigo. Dios sigue siendo Dios cuando nosotros todavía no entendemos lo que está pasando y Él siempre tiene el control. Si hoy estás esperando una respuesta, si estás atravesando una situación que no entiendes y si tienes miedo o estás cansada de esperar, quiero pedirle al Espíritu Santo que use este testimonio para recordarte que Dios no se ha olvidado de ti. Este episodio se llama Espera en Dios. Está basado en una palabra que Dios puso en mi corazón antes de que yo pudiera ni siquiera imaginar lo que pasaría. Es el Salmo 46:10. Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Y hoy quiero contarte cómo esa palabra pasó de ser escrita en mi agenda a convertirse un ancla en mi corazón. Hay una costumbre que tengo desde hace varios años cuando termina el año y comienza el otro y le pido al Señor que me dé una palabra. No, durante un tiempo hicimos metas, propósitos, pero de hace 3 años para acá quería una palabra de parte de Él que me guiara durante ese año. Diciembre del 2024 sucedió algo que me llamó mucho la atención y es que habían 2 versículos que siempre aparecían delante de mí. Uno era este Salmo 46:10 y el otro era Éxodo 14:14, que dice: El Señor peleará por ustedes, ustedes quédense tranquilos. Siempre, una y otra vez, en diferentes lugares, en diferentes momentos. Y llegó un punto en que yo le dije: Señor, no entiendo. ¿Quedarme quieta? ¿Qué es quedarme quieta? ¿En qué sentido me tengo que quedar quieta? Así que bueno, escribí en mi agenda 2025, Salmo 46:10. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, ser exaltado entre las naciones. Me lo aprendí de memoria. Seguí con mi vida, seguí escuchando la palabra, seguí trabajando, orando, con mis actividades, con mis pruebas, con nuestras pruebas, intentando hacer este podcast. Pero Dios seguía recordándome esa palabra una y otra vez. Yo pensaba, ¿será que estoy tratando de controlar otra vez? No sé, eran tantas las preguntas. Yo no sabía por qué Dios me estaba insistiendo tanto con esa palabra. Entonces, ahora entiendo, mirándolo hacia atrás, era que Dios me venía preparando con esa palabra. Dios puede estar hablándote hoy sobre algo que todavía no sabes que vas a necesitar mañana. Él siempre nos prepara, siempre nos prepara. Durante los primeros meses de ese año 2025 yo seguí adelante y tenía una petición muy específica en mi corazón. Y esperaba que Dios respondiera de una manera, pero Dios empezó a hacer algo muy diferente. Y ahora entiendo que ese cambio, que en ese momento que yo no comprendía, era parte del camino que me llevaría a lo que venía.
Finalmente, en junio del 2025, mi esposo, quien llevaba varios meses presentando unos síntomas a los que le llaman ausencias, que eran episodios realmente muy extraños. Por momentos parecía que se desconectara de la realidad. Yo le explicaba a alguien, es como si tú apagas un computador y vuelves y lo prendes. Se quedaba en blanco y cada vez pasaba más seguido, con más frecuencia, y yo estaba realmente muy preocupada. Insistí en que fuera al médico porque me estaba preocupando y eso ya estaba afectando su vida cotidiana, su trabajo, el conducir el vehículo, todas sus actividades. Bueno, finalmente llegamos donde un neurólogo. Le ordenaron una resonancia magnética y recuerdo perfectamente aquel viernes aproximadamente a las 7 de la noche cuando hicimos el examen y que unos pocos días después llegó el resultado. Había algo diferente, el resultado tenía una alerta de revisión urgente. Él lo leyó, yo también lo vi, y aunque no entendíamos completamente el lenguaje médico, habían palabras que nos hicieron detenernos. En ese momento recordé algo. 2 meses antes el Señor había puesto otro versículo delante de mí. Oh Señor Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmo 32. En ese momento yo no entendía por qué esa palabra había llegado a mi vida, pero de repente todo empieza a tener sentido. Aquí quiero hacer como una pausa, y es porque cuando hablamos de fe muchas veces contamos las historias como si nunca hubiéramos tenido miedo. Y eso no fue lo que me pasó. Yo tuve miedo, muchísimo miedo. Nos dijeron que había que hacer otra resonancia, esta vez contrastada, y posteriormente llegó la consulta con el especialista. Cuando salimos de aquella cita, escuchamos unas palabras que no queríamos escuchar. Cirugía. Yo no podía, que no podía esperar, o sea, era algo urgente que tenía que pasar ya. Y empieza una etapa de nuestra vida que jamás imaginé que viviríamos. Mi esposo fue hospitalizado, su cerebro estaba demasiado inflamado para poder intervenirlo inmediatamente. Necesitaban tratar esa inflamación. Durante casi 2 semanas él estuvo hospitalizado. Fueron unas semanas muy largas para mí, para nuestros hijos, para él, para toda nuestra familia. Manejar la información con la familia, con la mamá de él. Fueron semanas en las que Dios empezamos a ver su mano, porque mientras que yo veía una situación que me estaba desmoronando, Dios estaba levantando una red a mi alrededor, alrededor de mi esposo y de nuestros hijos. Empezaron a pasar milagros. Enviaban mercados, nos enviaban dinero, nos llamaban a consolarnos, a acompañarnos, a orar por nosotros. Mi hija acaba de entrar a la universidad y necesitaba materiales, y Dios empezó a suplir esas cosas. Personas que no veo hace años, que yo tal vez no tuve mucho contacto con ellas, empezaron a bendecir nuestra vida, empezaron a enviar recursos y fueron instrumentos de Dios, nuestra iglesia, nuestra familia, amigos. Esas personas que simplemente aparecieron porque saben que ayudar, han entendido un principio importante y las bendigo. Y ahí entendí que a veces esperamos que Dios haga un milagro espectacular y que sea gigante, pero no nos damos cuenta que Dios hace milagro en lo cotidiano y que está ocurriendo frente a nosotros. Dios nos estaba cuidando, pero eso no significa que yo dejara de sentir miedo. Un momento particularmente difícil, yo había tratado de ser fuerte, de mantenerme firme, de estar pendiente de mis hijos, de sostenerlos, de sostener a mi esposo, de seguir trabajando, de seguir funcionando. Pero realmente llegó un día en que no pude más.
Recuerdo estar parada en ese puente y sentir literalmente que mi corazón dejaba de funcionar. Sentí que me iba a desmayar. Solamente podía decir, Señor, ¿por qué? Allí aprendí algo que me transformó esa relación que tengo con Dios. Dejé de intentar ser fuerte delante de Él y simplemente fui honesta. Fui descarnadamente honesta y le dije tal y como me sentía. Mi miedo, mi rabia, mi incertidumbre, mi angustia, mis preguntas. Simplemente entendí que yo no tengo que mentirle a Dios sobre lo que siento. Él sabe lo que yo siento, sabe lo que estoy pensando. Él me creó, Él conoce mi corazón mejor que yo misma. Así que empecé a hablar con Él como una hija habla con su padre. Señor, tengo miedo. Señor, no sé qué hacer. Señor, no sé qué va a pasar. Por favor, Señor, ayuda. Toma esto como que también puede ser una palabra para ti. Puedes ser honesta con Dios. Puedes llorar delante de Él. Puedes decirle que tienes miedo. Puedes decirle, no entiendo. La fe no significa fingir que no tienes miedo. La fe significa llevar ese miedo a Dios. Finalmente, el 2 de septiembre del 2025 llega la cirugía. 3 neurocirujanos y una tecnología que no conocíamos estaban a cargo del caso de mi esposo. Debían retirar un tumor ubicado en la parte frontal derecha de su cerebro. El momento que tanto habíamos temido finalmente llegó. Yo recuerdo algo muy especial. Ese día yo no estuve sola. Estábamos rodeados de oración, de amor, de personas que me acompañaron. Y aunque yo sabía perfectamente lo que estaba sucediendo, Dios me dio una fuerza que todavía hoy me sorprende. Fueron aproximadamente 5 horas esperando hasta que finalmente el cirujano salió y nos dijo que todo había salido bien, que mi esposo estaba consciente, que había podido remover lo que era posible remover, que ahora comenzaba otro proceso, el de su recuperación y los controles. Sin embargo, nadie te prepara completamente para lo que viene después, porque cuando pensamos en una cirugía, pensamos en el momento de la cirugía, pero después comienza otro tema. Mi esposo había salido de la operación, pero al día siguiente era como ver a un niño pequeño. No podía hablar bien, tocaba ayudarlo a comer, tenía una cicatriz enorme. Había momentos en los que no podía controlar lo que decía o hacía. Hubo momentos muy difíciles durante su recuperación. Antes de la cirugía, la neurocirujana nos había explicado algo que yo no olvidaría. El lugar donde estaba el tumor estaba relacionado con áreas del cerebro involucradas con las emociones y el comportamiento. Y durante la recuperación vimos precisamente lo complejo que podía ser todo aquello. En medio de cada cosa, Dios estaba allí. No siempre yo lo sentía, no siempre entendíamos, pero Él estaba allí. Quiero decirte algo, la presencia de Dios no depende de lo que nosotros sentimos. Dios estaba con nosotros cuando llorábamos, estaba con nosotros cuando teníamos miedo, estaba con nosotros en el hospital, estaba con nosotros en el quirófano, estaba con nosotros durante su recuperación y también estaba con nosotros en cada pequeño milagro. Ahora que te estoy contando esta historia, puedo mirar hacia atrás y entender que aquella palabra que el Señor me dio en diciembre de 2024, ¿recuerdan? Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Yo pensé que Dios me estaba enseñando a esperar, pero ahora entiendo que también me estaba enseñando en quién esperar, porque esperar en Dios no significa quedarme sin hacer nada.
significa dejar de intentar ocupar el lugar que solamente le corresponde a Él. Significa hacer lo que podemos y entregarle a Él lo que no podemos controlar. Mi esposo continúa en su proceso. Pasó por radioterapia durante diciembre del 2025. En enero, el oncólogo nos dice que tiene que hacer un tratamiento de quimioterapia oral por 1 año, conforme ese plan médico. Seguimos caminando, pero podemos decirte algo con todo nuestro corazón. Dios ha sido fiel. Los controles nos han dado motivos para agradecer, para detenernos y entender que somos humanos. Y hoy, al mirar todo lo que hemos vivido, puedo decir, Dios estuvo en cada lágrima, estuvo en cada necesidad que fue suplida, estuvo en cada persona que apareció, en cada oración, en cada noche difícil, cada miedo. Estuvo en cada momento en el que pensé que ya no podía más. Y también estuvo en cada amanecer. Durante todo este proceso hubo varias alabanzas que me acompañaron, porque decidí que aunque no entendiera, yo iba a adorar. Aunque llorara, iba a adorar. Aunque tuviera miedo, iba a adorar. Y una alabanza en particular que hace unos días la volví a escuchar y fue la confirmación para realizar este podcast. Espera en Dios, se llama la alabanza. Cada vez que la volví a cantar, escuchaba y recordaba el Salmo 46:10. Quiero invitarte a que la escuches también. Esta no solamente es una canción, sino una oportunidad para permitir que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Quizás tú también estás esperando algo hoy. Quizás también estás en ese momento en el que te están dando un diagnóstico. Quizás estás esperando una promesa que se cumpla, una restauración, una oportunidad, una llamada, un milagro. Quizás llevas tanto tiempo esperando que ya estás cansada. Tal vez hoy estás diciendo, pero Dios te dice, quédate quieto, quédate quieta. No porque no estés haciendo nada, sino porque Él está obrando aunque tú no puedas verlo. Yo no sé qué va a pasar mañana en tu historia, pero sí sé algo. El Dios que me sostuvo a mí, a mi familia, puede sostenerte a ti. El Dios que escuchó mi clamor también escucha el tuyo. El Dios que suplió nuestras necesidades sigue siendo proveedor. El Dios que estuvo conmigo en aquel puente cuando yo pensé que no podía más, también puede encontrarte hoy en el lugar donde tú estás llorando. Así que espera en Dios, no porque sea fácil, sino porque Él es digno de nuestra confianza. Quiero orar finalmente. Padre, hoy quiero darte gracias, Señor. Gracias porque muchas veces hablas antes de que nosotros entendamos. Gracias porque preparas nuestro corazón aun cuando no sabemos para qué. Gracias porque cuando llega la prueba, tú ya estás en ella. Tú ya estabas allí. Señor, hoy quiero orar por cada persona que está escuchando este episodio. Por aquel que está esperando una respuesta. Por quien tiene miedo. Por quien recibe una noticia que no esperaba. Por quien está atravesando una enfermedad. Por quien está preocupado por un hijo. Por quien no sabe cómo va a pagar
cuentas por quien está esperando que algo cambie. Padre, enséñale a esperar en ti. Cuando su mente se llene de pensamientos, tráele paz. Cuando aparezca el miedo, recuérdale que no está solo. Cuando sienta que ya no tiene fuerzas, sostén sus brazos. Cuando no pueda ver el camino, sé tú el camino. Y cuando no entienda lo que está haciendo, ayúdale a confiar en quién eres. Hoy declaramos: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Señor, ayúdanos a quedarnos quietos, no para abandonar, no para rendirnos, sino para reconocer que tú sigues siendo Dios, que tú sigues teniendo el control, que tú sigues escuchando, que tú sigues obrando, y que aún en medio de nuestra espera, tú permaneces fiel. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Finalmente quiero terminar comentándote algo que aprendí durante todo este proceso. Y es que a veces Dios nos da una palabra antes de darnos la prueba. Cuando llega la prueba nos damos cuenta de que aquella palabra no era solamente para ese momento, era para sostenernos. Así que si Dios te da una palabra, guárdala, escríbela, recuérdala. Porque quizás algún día mirarás hacia atrás y entenderás por qué Dios te la dio. Gracias por permitirme abrir mi corazón contigo. Gracias por escuchar este testimonio. Y si estás atravesando tu propia espera, quiero dejarte con esta oración. Que el Espíritu Santo calme tu corazón, centre tus pensamientos en Dios, llene cada espacio vacío donde el enemigo quiera sembrar desánimo y te dé la fuerza y la esperanza necesarias para permanecer arraigado a Él. Porque si algo aprendí es que sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer. Nos encontramos en el próximo episodio de Quiero conocer tu rostro, podcast de oración. Dios te bendiga.